Minutos, damos la bienvenida a la ingeniera Dora Ordóñez. Ella fue subsecretaria de Transportes y Obras Públicas por un periodo de algo más de un mes en la zona 6. Renunció hace 2 días con una carta pública de renuncia y de denuncia. Quisiéramos conocer, ingeniero Ordóñez, cuáles fueron las principales motivaciones para no intentar cambiar una situación urgente de la provincia de La Azuay desde adentro, desde la subsecretaría del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Buen día, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo también para todos que están sintonizando el noticiero. Las motivaciones varias, Gustavo, y están expresadas en la carta de renuncia. Nosotros estuvimos cerca de 50 días al frente de la subsecretaría zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es importante mencionar que la subsecretaría no solamente es Azuay, sino también es Cañar y Morona Santiago, con todas las necesidades que existen, digo nuevamente, no solo en Azuay, sino también en Cañar y Morona Santiago, con proyectos y procesos que lamentablemente no han podido concretarse, no han podido ejecutarse de acuerdo a la planificación. Y obviamente por la falta de asignación presupuestaria, pero como le he dicho también a los trámites para poder publicar procesos, para poder aprobar términos de referencia, para disponer de recursos para reemplazo de maquinaria o para compra de repuestos, por ejemplo, o incluso para la compra de materiales de oficina y de la logística más básica como el combustible de las camionetas. Todo esto luego de una disposición que diera el Ministerio de Finanzas en el que se exigía que se haga conciliación de bodegas desde el año 2008. Lamentablemente, sin el apoyo era imposible poder cerrar todo ese tiempo de falta de conciliación de bodegas, y eso limitó que podamos adquirir absolutamente nada. Yo conversé esto con el anterior ministro Herrera, le había solicitado esta necesidad de que nos puedan aperturar el sistema para comprar al menos combustibles, porque quien presta combustibles a la Azuay es Cañar, mire usted, y eso lamentablemente no se puede sostener, más aún cuando hemos debido atender emergencias, sobre todo las 2 vías que fueron declaradas como tal y que hasta la fecha ya se terminó el periodo de emergencia, Gustavo, el 20 de mayo, y no se pudo avanzar con los procesos, ¿no? Porque todo lamentablemente se decide, se firma, se resuelve en la ciudad de Quito. Y eso es inmanejable para atender situaciones tan urgentes, diré, como el que una vía tenga un deslizamiento y que no pueda transportarse ni la gente ni los productos, y que muchas de las veces los propios transportistas o los propios ciudadanos tengan que mover con su mano las rocas, y esto no es posible. ¿Qué es lo que sucedió con, perdóneme Rosana, con César Ron? ¿Él no le ratificó en su cargo o qué le llevó a usted a no creer en que él era la persona que podía cambiar esta realidad? Sé que estamos hasta la coronilla ya de las ofertas falsas para la provincia de La Azuay. Han pasado todo tipo de personajes por este cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ahora hay también esta inestabilidad en la Secretaría, pero ¿qué es lo que sucede internamente? De cualquier manera, ante un nuevo funcionario, cabe un beneficio de la duda. Sobre el mantenerme en el cargo, jamás recibí notificación alguna para poner a disponibilidad, digamos, la nominación que tuve hace 50 días, como manifestaba. No recibí ningún comunicado en ese sentido. Por el contrario, no existía una fluida comunicación con el ministro. Intenté en varias ocasiones comunicarme, hizo un recorrido por la cuenca Girón Pasaje sin informar no solo a la subsecretaria, no coordinó sino con también usted a la ese directora recorrido distrital de Azuay, porque hay una directora que se encarga de la parte operativa. En absoluto, ni conmigo ni con la directora distrital, ¿no? No sé cuál habrá sido la motivación para hacer un recorrido en ese sentido, pero sin tener la información clara, sin que le podamos explicar cuáles son los procesos previos, cuáles son los antecedentes, qué es lo que se está planificando hacer en la vía, hacer un recorrido, mirar un socavón, tomar una foto, poner un tweet, de eso no se trata la gestión.
tenía que coordinarse esa visita para incluso hablarlo con las autoridades seccionales de la Cuenca del Jugones, ¿no? En este caso lo hubiéramos hecho con la alcaldesa de Santa Isabel, hubiéramos conversado igual con el alcalde de Pucara, que además son quienes nos han dado mucho apoyo. El ministerio ha dependido en estos días de el municipio de Girón, que ha sido muy generoso ayudándonos también con una cama baja para transportar una excavadora, la excavadora del municipio de Pucara, lo propio con el cantón Santa Isabel. Pero no es posible que con toda la responsabilidad que tienen ya los GATS y las limitantes económicas también tengan que hacerse cargo de la red vial estatal. Por lo tanto, hay que decirlo claramente, si no tenemos delegación de recursos, si no tenemos la descentralización de los recursos, las competencias y las responsabilidades, Gustavo, es muy difícil que podamos resolver, sobre todo al corto plazo, que es necesario por el fenómeno del niño que se avecina. Es muy complejo que podamos resolver esto y no podemos seguirle mintiendo a los sectores. Me he reunido con el sector turístico, con el sector hotelero, con el sector de restaurantes. Sí, ingeniera Ordóñez, muy buenos días. Quizás una de las preguntas además que queda es importante la delegación de competencias y sobre todo la posibilidad de administrar y gestionar los recursos. Sin embargo, nos preguntamos también si es que efectivamente habían estos recursos que se comprometieron. Estos 90 o 100 millones de dólares estaban ahí efectivamente para el Azuay y fueron otros problemas los que impidieron o impiden que puedan realmente ponerse ya de manera efectiva en acciones concretas para enfrentar la vialidad. Estos 30 millones para la emergencia, ¿era real que existían en algún momento? Cuando hablamos con usted nos dijo, sí, ahí están los 30 millones para la emergencia, pero vemos que se acabó la emergencia y realmente no ha pasado nada. A ver, hay que ser muy claros que los procesos que maneja el Ministerio de Finanzas pasan por una autorización previa desde las propias carteras de Estado, en este caso el Ministerio de Transportes y también la Secretaría de Planificación. Luego de eso, cuando hay los informes de idoneidad, informes de viabilidad, esos van hacia el Ministerio de Finanzas y se destinan los recursos. Claro que hay los recursos, cuando hay la disposición de que en efecto se certifiquen esas partidas. Mucho depende del ministro de Finanzas, pero aquí había un compromiso presidencial, había un compromiso del propio ministro anterior, el ministro Herrera, en un boletín en donde se habló de 104 millones de dólares que se iban a invertir en la ciudad. Estaban distribuidos los fondos y era cuestión de que se hagan los trámites respectivos ante el Ministerio de Finanzas. Pero no se puede hacer este trámite sin pasar por planta central. Es decir, quien tiene que aprobar finalmente siempre resulta ser Quito y planta central. El ministro, el viceministro que tiene una delegación del ministro, el área de planificación, el área de estudios nacionales, es decir, la Dirección de Estudios Nacionales, la Subsecretaría Nacional de Infraestructura. O sea, fíjense cómo es la estructura, ¿no? Aquí tenemos una dirección distrital de donde salen los términos de referencia para poder contratar. Pasa por la Subsecretaría Zonal. La Subsecretaría Zonal, asimismo, refiere hacia la Subsecretaría Nacional de Infraestructura. Esta, a su vez, tiene que pasar al viceministerio. El viceministerio requiere que se pronuncie el área de planificación. El área de planificación requiere información adicional que tiene que venirse a pedir en Cuenca, porque aquí se hacen los trámites iniciales precontractuales, ¿no? Se pide a Cuenca. De Cuenca, nuevamente tiene que regresar. Si hay que hacer alguna corrección, regresa a Cuenca. Y luego vuelve a Quito. Y finalmente, cuando han pasado 3 meses o más, aquí se publican los procesos. Pero ingeniera, para eso no se supone que es precisamente el estado de emergencia o la declaratoria de emergencia para evitar todos estos procesos engorrosos y burocráticos y poder de alguna manera agilizar los contratos o las intervenciones. Eso es lo que tenía que pasar, Rosana. En el caso del kilómetro 49, el exministro Cabrera delegó esa responsabilidad de toda la contratación, responsabilidad penal, civil, administrativa, al anterior subsecretario. Y ese proceso se contrató. Está por terminarse en agosto ya la ejecución. Lo propio se debió haber hecho con los recursos para la emergencia. Si querían contratar paralelamente, mantener una veeduría ciudadana para ver cómo se iban a invertir esos recursos, era lo propio y lo necesario.
si es que ese era el caso. ¿Cuál ha sido uno de los requerimientos de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad? Que la contratación se haga también con profesionales cuencanos. El día que yo salí, Rosana, ese día, cuando ya teníamos avanzado un proceso de contratación de 3 fiscalizaciones, la de la Panamericana Norte, la de Medio Ejido Sayausí y la del kilómetro 39+600 de la Cuenca Girón Pasaje, 3 fiscalizaciones avanzadas en su proceso de contratación, se dieron de baja por una disposición del viceministro para cambiar los nombres de las listas cortas que iban a fiscalizar o que van a fiscalizar, y cambiar con nombres no de cuencanos profesionales de la ingeniería, sino uno de los procesos está con nombres en la lista corta de profesionales que no son de Cuenca, que no son de aquí. Eso tampoco se puede aceptar, porque en Cuenca sí existen ingenieros civiles, ingenieros geólogos, ingenieros hidráulicos que pueden hacer ese trabajo, pero lamentablemente se dan disposiciones pasándose por sobre la subsecretaría zonal 6, pasándose por sobre la distrital Azuay, para dar disposiciones directas, incluso a veces a los técnicos, para quitarles de comisiones o ponerles en comisiones de calificación. Eso no es posible. Si esta es la intención, entonces deleguen los recursos. Han sido pedidos por autoridades seccionales, ¿no? Por autoridades de GATS, deleguen los recursos y dejen que se hagan las intervenciones y sobre todo que se vea el modelo de gestión. O de lo contrario, cierren la subsecretaría zonal 6 y háganlo todo desde Quito. Yo suelo ser muy dura a veces en mis posiciones y probablemente esto ha generado quizás algún distanciamiento con otros actores políticos, pero porque la gente siempre tiende a ser, y sobre todo quienes estamos en el servicio público, tendemos a ser políticamente correctos y decir lo que los demás quieren escuchar. Yo al sector turístico, y lo decía antes de la última pregunta que me hacía usted, Rosana, sector turístico, hotelero, guías turísticas, restaurantes, les dije en una última reunión que tuvimos, yo quisiera decirles algo que ustedes quieren escuchar, pero tengo que decirles la verdad. No tenemos una respuesta. No podemos hacer una intervención inmediata sin descentralización de los recursos. Es imposible. He hablado esto incluso con el gobernador, que está en la misma línea de exigir que nos permitan desde acá administrar lo nuestro para poder intervenir. La Cuenca Girón Pasaje tiene 3 socavones peligrosísimos y no tenemos la maquinaria para poder intervenir. El personal interno de subsecretaría y de la distrital Azuay no quiere saber, está súper desmotivado. Ingeniera, ¿cree usted que en todo este contexto que usted nos presenta, el actual ministro, y no sabemos quién va a asumir la coordinación o la subsecretaría acá en la provincia de la Azuay, tengan en este lapso menor a los 6 meses la posibilidad real de hacer algo? Se viene un fenómeno del Niño que ya se ha advertido que va a ser atípico, va a ser mucho más fuerte de lo que el país conoce, este fenómeno natural, y el riesgo es inminente con la situación en la que se encuentran nuestras vías y distintas zonas que han sido ya afectadas con socavones, con deslizamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que realmente los azuayos, las azuayas, podemos tener una expectativa antes de que cambie el gobierno? Porque el momento que el gobierno cambie en agosto de este año 2023, hasta que vengan las nuevas autoridades, va a ser un proceso nuevamente largo. Puede suceder. Probablemente puedan declarar otra emergencia vial. Entiendo que por ahí también está un poco la intención, declarar una emergencia vial nacional a propósito de la presencia del fenómeno del Niño. Puede darse quizás a través de la intervención de un organismo como el Banco Mundial, que también está interesado en poder financiar las obras en estas 2 vías que se declararon en emergencia. Eso permitiría que no tengamos que cumplir la ley de contratación pública, que es otro escollo, que es otro problema, y claro, hacer una intervención mucho más emergente. Se podría, quizás con esos 2 mecanismos, pero siempre y cuando evitemos esa excesiva burocracia de traspapelar, o más bien de trasladar papeles y oficios exigiendo información en cada momento, ¿no? Desde Quito se exige información. Es más, existe la lectura de que desde la Azuay somos y queremos ser una república independiente, ha dicho el exministro, y esa es lamentablemente la lectura que él ha tenido, ¿no? Que
como que queremos rebelarnos ante el sistema gubernamental que tenemos. Pero claro, porque casi nos ha tocado constituirnos en república independiente en todo sentido, ¿no? Y en el caso de la vialidad no es la excepción. Entonces, él dice que como siempre hemos estado siendo república independiente, lo que nos han hecho es organizarnos para que coordinemos desde Quito y que hay cero burocracia. Yo no doy respuesta a ese comentario, yo creo que la ciudadanía puede hacerlo. O sea, definitivamente, ingeniera, lo que podemos creer es que más allá de todos estos procesos engorrosos que usted nos ha comentado y toda esta larga ruta que un proceso debe seguir, hay falta totalmente de voluntad política de atenderle a la SUAY. Hay falta de voluntad política en términos de darnos a nosotros la responsabilidad de administrar esos recursos para atender la vialidad, porque eso sí se puede hacer. Claro que hay procesos, ¿no?, que están normados, la misma Constitución centraliza totalmente los procesos, es hiperpresidencialista, probablemente proceda una reforma constitucional, una reforma a la ley de contratación pública, pero existen instrumentos administrativos y legales que sí permitirían que esos fondos se administren desde acá. Eso sí es totalmente posible. ¿Usted ve realmente factible esto en la circunstancia actual en la que se encuentra el gobierno nacional? Prácticamente en la recta final, ya en su salida, se puede vencer estas acciones recurrentes del centralismo, la falta de presupuesto, la falta de dinero, los problemas que se presentan también por la ley de contratación pública, que fue parte de la queja de Luis Mario Barzallo, que decía eso tiene que cambiar con esa centralización de los procesos. Hacen falta cambios estructurales. ¿Se va a poder hacer algo, piensa usted, en el lapso de gobierno que le queda a Guillermo Lasso? He respondido quizás a lo que manifestaba también Rosana, y creo que la pregunta suya, querido Gustavo, digamos, va en la misma línea, ampliando un poco, decirle que sí es posible si es que hay voluntad. O sea, regresaré a la misma respuesta. Es posible si es que desde el propio ministerio, desde el mismo Ministerio de Finanzas, se pueden delegar esta responsabilidad. Descentralización. Esa es la respuesta para que desde sean los GATS cantonales o provinciales, o sean las mismas dependencias delegadas del ministerio, para que se ejecuten estas obras. El instrumento que sea, pero siempre y cuando lo podamos hacer desde aquí y no dependamos de las autorizaciones que tengan que hacer de una oficina tras otra en la ciudad de Quito. Nuestros técnicos, decía cuando estaba conversando justamente con Rosana, nuestros técnicos en el caso de la subsecretaría están totalmente desmotivados. En el caso de la SUAY lo propio. No hay intención alguna de poder intervenir, de poder anteponer todos los esfuerzos, porque se van a la vía Girón Pasaje a hacer un recorrido, pero no tienen maquinaria. ¿Cómo es posible que con la directora distrital de Azuay se hayan tenido que sacar fondos propios, es decir, fondos del bolsillo, para poder pagar horas máquina de una retroexcavadora, para poder comprar repuestos de maquinaria, porque ante la angustia y la desesperación de no poder atender, debimos pensar en una alternativa de financiamiento propio, nuestro? Eso no es posible, es insostenible además. No podemos estar dependiendo de Cañar, que es quien nos presta combustible o aceite lubricante para la maquinaria, porque desde Azuay no tenemos la posibilidad de adquirirlo por una limitante que tenemos con el Ministerio de Finanzas. Un panorama lamentable, desde el 2011. Trágico, diríamos, para la provincia de Azuay. Queremos agradecerle mucho por su presencia, ingeniero Ordóñez, y veamos qué es lo que sucede en los próximos días, pero es una situación realmente que Azuay no puede soportar por más tiempo. Son las 7:55 .